Calimera, Calispera, Calinifta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pajarilla Podcast. Empezaremos hoy con una serie que en lo personal me tiene emocionado, de lo cual espero que aprendan muchísimo. Traigo para ustedes los escritos de Heródoto. Heródoto es considerado el padre de la historia. Lo que hizo básicamente este hombre fue viajar, indagar y dejar por escrito toda la información recopilada, dejando a nuestra disposición lo más importante, procurando siempre tener una visión objetiva. Pero no podía evitar mostrarse emocionado y abstraído por la riqueza cultural que llegaba a conocer. Estos escritos tienen por nombre Historiae, que del griego sería simplemente historia. Y todos estos escritos, con el tiempo, fueron divididos en 9 libros, donde cada libro tendría el nombre de una de las musas, quienes, recordemos, son para los griegos las divinidades inspiradoras de las artes. En el presente podcast abordaremos el primer libro, cuyo nombre es Clío, el cual es en honor a la musa Clío, cuyo nombre significa la que ofrece gloria. Conocida como la musa de la historia o las epopeyas, ella era la encargada de mantener vivos los actos generosos y los triunfos, y se le suele representar con una trompeta y un libro abierto. Heródoto inicia este escrito diciendo: para que no se desvanezcan en el tiempo los hechos de los hombres, y para que no queden sin gloria grandes y maravillosas obras. Y esto, oyentes, tiene que ver más que todo con las guerras entre los griegos y los bárbaros. Heródoto se refiere así a los segundos porque para los griegos, quien no estaba dentro de la polis griega era un bárbaro. ¿Y dónde iniciaron las discordias? Unos dicen que los precursores de la discordia fueron los fenicios, con el rapto de la princesa griega Io. Luego los griegos secuestrarían a Europa para quedar a mano, y luego robarían a Merea para poner la balanza a su favor. Sin embargo, el robo más conocido se efectuó y fue el rapto de Helena, igualando así la balanza. Y a partir de aquí, los raptos nunca faltaron y la enemistad entre lo que se puede decir Oriente y Occidente se mantuvo luego de la caída del reino de Príamo en Troya. Sin embargo, los persas decían que la princesa Io partió con los fenicios de manera voluntaria porque estaba encinta y fue la vergüenza el motor de dicha decisión. Y aquí Heródoto es claro al decir que este no es su juicio, sino solo el producto de toda su investigación. Heródoto inicia el manuscrito con la historia de Creso, el cual fue un bárbaro que sometió a algunos pueblos griegos, entre ellos a los jonios, eolios y los dorios en Asia, y se ganó la amistad de los lacedemonios. Y todo esto desembocó en él, con la historia de Candaules, el cual fue el último rey de Lidia, perteneciente a la dinastía Heráclida. Se dice que dicho rey estaba tan enamorado de su esposa que hablaba por doquier maravillas de ella, sobre todo a Giges, el cual era siervo de este rey, y como no, alguien de confianza. Se dice que un día, este rey le pide a Giges que mire a su esposa desnuda, para que se convenza de la belleza de esta mujer. Sin embargo, Giges intenta declinar, ya que no estaría nada bien para él y para la mujer. Sin embargo, termina casi que obligándolo y le dice que tranquilo, nadie se va a dar cuenta si hace tal y cual como él se lo propone. Entonces Giges se encontraba escondido, estaba a la espera de la mujer, ve cómo ella se desnuda y justo en el momento de irse, ella lo percibe. Se dice que entre los lidios e incluso entre los bárbaros, dejarse ver desnudo era una gran infamia. Y esta mujer, con ánimos de vengarse, le propone a Giges lo siguiente: puede morir por su agravio o puede asesinar a su esposo Candaules,
tomarla a ella por esposa y reinar sobre el reino de este hombre, básicamente quitarle la corona. Y justo desde el lugar donde Giges vio a la mujer desnudarse, este mata a su rey, convirtiéndose así en el primer rey de Lidia de la dinastía Mernda. Sonará raro, pero así se pronuncia. Su posición como rey queda confirmada por los dioses a través del oráculo de Delfos. Luego Giges y su descendencia colmarían de ofrendas al oráculo de Delfos, algo que se mantendría durante un prolongado tiempo. Vinieron más reyes descendientes de Giges, hicieron, como no, sus hazañas. Sin embargo, hay una historia donde el protagonista no es un rey. Esta era la historia de Arión, considerado el mejor músico de su tiempo, considerado el precursor de la tragedia. Por su talento, se hizo amigo de Periandro, un tirano de Corinto. La historia dice que Arión deseaba ir a Italia y se embarca con unos corintios a dicho viaje. Sin embargo, es traicionado por estos, quienes desean sus riquezas y arrojarlo al mar. Apolo lo previene en un sueño de esto y Arión decide adelantarse. Sin embargo, estos hombres le dan dos opciones. Una, que sería ser arrojado al mar por estos hombres, y la otra, que muriera por su propia mano. Arión accede a la segunda opción y pide que le dejen cantar una última vez. Los tripulantes acceden gustosos, ya que oirían por última vez al mayor músico de su tiempo cantar para ellos. Cuando terminó de cantar, su voz atrajo a un delfín, que dice que lo rescató cuando él se lanzó al agua. Cuando llega sano y salvo a un lugar y comenta todo a Periandro, luego de tenerlo recluido para saber si decía la verdad o no, empieza a ejecutar una serie de averiguaciones con los tripulantes, y al determinar que Arión decía la verdad, condena a estos hombres. No se sabe exactamente qué hizo con ellos, pero fueron asesinados. Se dice que a la muerte de Arión, el dios Apolo coloca una figura de junto al delfín, ese delfín que los rescató, allá en el firmamento, y así ambos formarían la constelación del delfín, que para los amantes de la astronomía los invito a buscar dicha constelación. Finalmente, llegamos a Creso, quien sería el último rey de Lidia, con un reinado marcado de placeres, guerras y artes. Se dice que un filósofo llamado Solón, quien estaba viajando por el mundo, llega al reino de Creso, y decide mostrarle todas sus riquezas, todo cuanto poseía finalmente, para preguntarle si había visto al hombre más feliz del mundo. Lógicamente, Creso esperaba que dijese que era él. Sin embargo, Solón responde: sí, rey, es Telo de Atenas. Creso queda sorprendido y al preguntar por qué, recibe por respuesta: este hombre llegó a ver a sus nietos y murió en batalla con honor, con una muerte hermosa. Entonces Creso pregunta por el segundo, más feliz, y Solón responde: Cleobis y Bitón, y explica que estos hermanos tenían un gran vigor físico y habían participado y ganado en los juegos. Un día, su madre necesitaba ser llevada al templo de Hera, en un carro tirado por bueyes y a falta de animales, y para llegar a tiempo, los dos se ponen el yugo y llevan a su madre. Y como llegan a tiempo, la madre pide a la diosa darles lo mejor que un hombre puede alcanzar. Hera les concede ir al templo para que descansen allí, y estos hermanos nunca más despertaron. Claro que Creso estaba furioso y trató a Solón de ignorante. Solón explicaba que no era sino al final de la vida cuando alguien podía determinar si era o no feliz. Básicamente, la felicidad era la meta última de las cosas, siendo tan intangible que solo aquella persona que solo tiene riquezas materiales, solo tiene eso, riquezas materiales. Y es por eso que hacen y deshacen, porque no tienen ni puta idea de qué hacer con sus vidas. Cuando Solón parte, cae un castigo sobre Creso. Un sueño le mostraría que su hijo Atis sería atravesado por algo de hierro, y Creso hizo hasta lo imposible por evitarlo, así que le prohibió ir a batalla e ir a cazar. Un día, llega un hombre llamado Adriastro buscando refugio, ya que mató accidentalmente a su propio hermano. Luego, pasado el tiempo, Atis le reclama a su padre sobre el trato que tiene hacia él,
que dicho trato no le permitiría ser un digno sucesor de su padre y le pide permiso para ir a cazar a un jabalí que estaba causando estragos. Adriastro es el encomendado a cuidar a Atis y en el proceso Adriastro arroja una lanza y por error impacta a Atis, acabando con su vida. Adriastro acepta el destino que se le llega a imponer por fallarle a su protector y sin duda aceptaría. Sin embargo, Creso le perdona porque era una acción de los dioses. Era tanta la culpa que sentía Adriastro que termina suicidándose. Con el paso del tiempo, la sed de poder de Creso aumentaba. Deseaba batir a los persas y a Ciro, y pide a los oráculos para saber qué debe hacer. Ninguno llegó a aprobar la guerra. Sin embargo, acogió el mensaje del oráculo de Delfos, para el cual ejecuta determinada acción y ofrece grandes ofrendas para tener el favor del dios de Delfos. Dichos tesoros iban acompañados siempre de una pregunta: ¿debería emprender la guerra contra los persas? Y se llega a la respuesta: si emprenden la guerra, destruirán un gran imperio. Por tanto, sería necesario para Creso saber quiénes eran los más poderosos entre los griegos para tener como aliados. Con esta respuesta, Creso se confía, además porque recibe esta profecía: cuando un mulo sea rey de los medos, huye entonces. Lidio de pies delicados, junto al ermo pedregoso, no te quedes, ni te corras de mostrar tu cobardía. Creso buscaba enfrentarse a Ciro por venganza, ya que hizo algo en contra de un familiar, y cómo no, Creso quería sus tierras. Creso preparó una expedición, y a pesar de los consejos que le dieron para que desistiera, lo hizo igualmente, ya que si los persas probaban lo que él tenía, no descansarían hasta quitárselo. Se da una batalla donde no hubo un vencedor muy claro. Dicha batalla fue la batalla de Pteria. Luego de tal golpe, Creso busca aumentar sus números con sus aliados, pero para ello necesitaría esperar, y así lo planificó. Sin embargo, Ciro tomaría la decisión de marchar contra él. Aún así, los lidios estaban listos para cargar, tenían los jinetes listos para luchar y eran increíblemente hábiles combatiendo a caballo. Aquí Ciro arma su defensa con camellos, conociendo de antemano que los caballos le temen a los camellos, llevando a los lidios a combatir a pie. No obstante, esto no redujo la ferocidad de los lidios. Aún así, fueron sitiados por los persas al final del enfrentamiento. Creso pide ayuda de urgencia a todos sus aliados, pero la que venía por parte de Otriades iba demasiado tarde, porque ya Creso se encontraba bajo el dominio de Ciro. Cuando el oráculo le dijo a Creso que se destruiría un gran imperio, no se sabía cuál imperio era, y era precisamente el imperio de este hombre. Se dice que cuando Creso iba a ser asesinado, su hijo que era mudo habló diciendo: «Hombre, no mates a Creso». Y un oráculo dijo alguna vez: «Desdichado será el día en que hable por primera vez», refiriéndose, claro, al hijo de este hombre. Creso estuvo a punto de morir en una hoguera, porque casi al último momento Ciro decide salvarle la vida. Sin embargo, el fuego no podía apagarse, y en ese momento es donde él invoca al dios Apolo, y este envía una lluvia que lo salva, porque este tuvo en cuenta todas las ofrendas que alguna vez este hombre le hizo. Finalmente, Creso sería siervo de Ciro, convirtiéndose en su consejero, consejos que Ciro ve con mucho aprecio. Creso creía que estaba pagando el delito de su antepasado Giges, y aceptó con humildad su destino. El mensaje que decía que tuviese cuidado y huyera cuando el mulo estuviese en el trono de los medos se refería a Ciro, ya que Ciro, al igual que los mulos, era un cruce, era hijo de una mujer meda e hijo de un hombre persa. Oyentes de La Pajarilla, esta es la historia de uno de los emperadores más grandes de la historia. Con ustedes, la historia de Ciro el Grande. Heródoto busca contar la historia de la manera más objetiva posible y mostrar la ascendencia de Ciro y el imperio persa, uno de los imperios más fascinantes de la historia. Se dice que los asirios estuvieron unos 520 años en Asia, para experimentar luego la sublevación de los medos. Sin embargo, volvieron a la tiranía con un hombre llamado Deioces.
Este hombre impartía justicia en unas tierras donde todavía se encontraba la anarquía, y un día persuade de que deberían tener un rey, y Dioses es postulado. Cuando él alcanza el poder, manda edificar su palacio y murallas alrededor de este, y deja a todo el pueblo desprotegido, al punto que se convierte en una figura ausente. Además representó esa figura donde quería ser algún tipo de divinidad, donde no tenía tiempo para su pueblo, alegando siempre que tenía mejores cosas que hacer. Comportamiento que se continuó viendo, donde se llegó a creer que los reyes eran puestos por los dioses como un favor divino incuestionable, y ni hablar, como no, de las figuras políticas actuales. Así que estos comportamientos, donde los reyes se iban ausentando, realmente fueron heredados, pero no siempre se dieron así. Con el tiempo, los descendientes de este hombre llevaron a cabo más conquistas, entre estos la conquista a los persas y también a los asirios de Nínive. También se organizaron los ejércitos en batallones, separándolos en lanceros, arqueros y jinetes, para evitar el desorden en batalla. Eso quiere decir que antiguamente todo el ejército estaba mezclado, no estaba categorizado o fraccionado. Y entre tantos descendientes aparece Astiages, quien sería el rey de los medos. Dicho rey tiene a una hija que tiene por nombre Mandana. Una noche sueña que ella orinaba tanto que inundaba toda Asia, y por eso se cuidó de entregar a su hija en matrimonio, y finalmente se la da a un hombre pacífico de mediana condición de origen persa. Luego del matrimonio, sueña que del vientre de su hija sale una vid que cubriría toda Asia. Los intérpretes le decían que la prole de su hija reinarían en su lugar. Por eso, apenas nace Ciro, decide matar al niño. Harpago fue el encomendado para esta tarea. No quería hacerla, pero tampoco quería traicionar a sus pensamientos y a su labor. Así que decide entregarlo a una familia campesina para que lo abandone y así el niño muera. Sin embargo, la mujer del campesino acaba de dar a luz a un niño que nace sin vida. Así que propone a su marido entregar al niño muerto a Harpago y cuidar ellos al otro niño, el cual iba adornado con joyas y finas ropas. Entonces ponerle esas joyas y finas ropas al niño que había fallecido. Crían como suyo a este niño y le ponen otro nombre. Y cuando el niño crece, él y otros niños, mientras están jugando, llegaría a desempeñar el papel de rey y empieza a asignar labores a cada uno. Y en uno de esos momentos, uno de estos niños desobedece y así, como todo un rey, lo manda a azotar. El niño, por este comportamiento, es llevado ante el rey a comparecer, ya que al niño que empezaron a azotar tenía cierto estatus. Así que este niño, que era Ciro, acepta la acusación y empieza a explicar cómo fue absolutamente todo. Y aquí, el rey se da cuenta de que este niño tiene rasgos familiares. Para finalmente descubrir la verdad, Ciro continúa con vida. Astiages manda a llamar a Harpago y le agradece por dejar con vida al niño, y pide que le envíe a su hijo para que éste le sirva personalmente. Cuando llega el joven, el hijo de Harpago, este es asesinado y su carne sería preparada para acompañar un festín que sería puesto en la mesa de Harpago, el cual sin saberlo se comería la carne de su hijo. Cuando Astiages lo manda a descubrir una cesta donde se encontraba la cabeza, así como las manos y los pies de su hijo, entiende todo, entiende su castigo y lo acepta. El rey hablaba con los intérpretes para saber si el mensaje del sueño ya se había cumplido cuando el joven Ciro llevó a cabo ese juego de rol, y afirmando que así fue, el niño volvería donde sus verdaderos padres y allí crecería y sería querido por todos los persas. Sin embargo, Harpago busca venganza. La muerte y la infamia contra su hijo no quedaría en vano y haría lo necesario para hacer de Ciro su aliado. Así que envía un mensaje a Ciro dentro del vientre de una liebre, para no ser descubierto, donde alienta a Ciro a la rebelión. Ciro reúne a los persas, haciendo un hombre, e intenta persuadir a las tribus que lo conforman, entre ellos a la familia de los Aqueménidas, familia de donde vienen los reyes perseidas, y es justo acá que el imperio levantado en este momento sería conocido como el imperio persa Aqueménida. Ciro convoca a la guerra,
y Astiages se encuentra afanado y temeroso. Así que decide designar sin pensar a Harpago como su general de todas sus tropas. Y justo en este punto, Harpago lo traiciona, como lo había planeado, y se pone al servicio de Ciro. Y Astiages había mandado a empalar a los intérpretes por su fallo. Y cuando es capturado y encara a Harpago, le dice que era un necio por no tomar el poder para él y dárselo a un persa. Y ahora los medos serían doblegados por los persas. Los persas tenían ciertos usos, no acostumbraban a erigir estatuas, templos o altares, veían como insensatos a quienes sí lo hacían. A diferencia de los griegos, no pensaban que los dioses tuvieran forma humana. Sin embargo, ejecutaban sacrificio a Zeus, siendo este un tipo de representación del cielo. También llegaron a elevar sacrificios al sol, a la luna y al agua. Aquí los sacrificios no eran para pedir algo para sí mismo, sino para los demás, sobre todo para los gobernantes. Y tenían una costumbre que a día de hoy todavía llevamos a cabo, con más fuerza que nunca tal vez. Ellos celebraban el día de su nacimiento, siendo este día donde más y mejor se comía. Eso sí, según las capacidades de las familias, donde no predominaban los platos fuertes, pero sí predominaban los postres. Y es algo tan interesante ver algo tan natural para nosotros, que no siempre fue así para todos los pueblos. Ver por qué uno de los imperios más grandes, que fue el imperio persa, es así de grande por su legado cultural. También se decía que hablaban de negocios cuando estaban ebrios, y volvían a hablar de ello cuando estaban sobrios. Si la idea era buena, en ambos casos, la ejecutaban sin demora. De igual manera, si hablaban de negocios estando sobrios y sonaba bien, volvían a discutirlo estando ebrios para confirmar si era o no una buena idea. Así que aquí va un pequeño consejo. Si estamos ebrios, en vez de hablar de desamores, en vez de hablar de por qué mi vida es un asco, en vez de hablar de la vida de los demás, sería una buena idea hablar de negocios. Tal vez se pueda encontrar algo al respecto. Además, los persas adoptan lo mejor de las otras culturas, ya sea su ropa, como los trajes medos, armamento, como el peto egipcio, o costumbres, como los amoríos con muchachos, cortesía de los griegos. El mérito de los persas principalmente era el mérito militar, y el segundo, la prole, ya que se tenía el pensamiento de que la cantidad hacía la fuerza. Aquí los padres no veían a sus hijos sino hasta que estos no cumplían los 5 años de edad, ya que si morían antes, evitarían la desdicha del padre, por eso el niño crecía entre mujeres. Ya cuando el niño era entregado al padre, llevaba una educación de los 5 a los 20 años más o menos, y se les enseñaba solo 3 cosas: montar a caballo, tirar al arco y decir la verdad. Y era indispensable porque para los persas no había mayor infamia que mentir. La segunda mayor infamia era contraer deudas, y se asociaba mucho al mentiroso con el deudor. Cuidaban también muchísimo el agua, ya que no permitían a nadie orinar, escupir o lavarse las manos en los ríos. Y otra cosa que realizaban era que no enterraban a nadie si el cadáver no era arrastrado por un ave de rapiña o un perro. Así que volviendo a la historia, donde Ciro ha vencido a los lidios, aquí Heródoto menciona una cantidad de ciudades y pueblos que se vieron involucrados, dando a conocer un poco el posible origen de los mismos, y si existía una costumbre relevante, la mencionaba. Aquí Harpago sería puesto como general por el mismo Ciro para que se enfocase en Occidente, ya que Ciro tenía que ir personalmente a Oriente, porque tenía sus ojos puestos en una ciudad de alto valor cultural e histórico: Babilonia. Heródoto intenta describir a esta ciudad. Dice que era una ciudad que estaba organizada como ninguna otra. Habla de murallas y un foso profundo que serpentea en la ciudad. Cuenta cómo fue la excavación y con la tierra sacada elaboraron los ladrillos que levantaron las murallas y las paredes de dicho foso. Menciona también las 2 edificaciones más importantes. Una era el Palacio Real y otra era el Templo de Zeus Belo. Se decía que la estatua de dicho Zeus era de 800 talentos. La medida talento viene de Babilonia, y un talento era aproximadamente 34 kilos. Heródoto también menciona que hubo 2 reinas. Una, que era Ceramis, donde poco habla de ella, poco dice de su gobierno, y Nitocris, la cual hizo una cantidad de cosas importantes. Entre ellas, mantuvo a raya a los medos y conquistó Nínive. También llegó a alterar la naturaleza del río Éufrates,
cambiando el cauce, buscando así diversos beneficios que involucraban más que todo impedir los tratos entre sus enemigos. Esta mujer se dice que fue la esposa de Nabonido, el último rey babilónico. Se dice también que tuvo una gran astucia. Hizo construir un sepulcro suspendido en lo alto de las puertas donde decía: si alguno de los reyes de Babilonia que vengan después de mí escaseare de dinero, abra el sepulcro y tome cuanto quiera, pero si no le escaseare, no lo abra, por otro motivo, porque no redundará en su provecho. El sepulcro permaneció intacto hasta el reinado de Darío, el cual al abrirlo no encontró el dinero, pero sí encontró un cadáver y una inscripción que decía: si no fueres insaciable de dinero y amigo de torpe sepulcro, no abrirías los ataúdes de los muertos. Se dice que Ciro entró en campaña contra el hijo de esta mujer, cuyo nombre era Labineto, que también era el nombre de su padre, y reinaba en Asiria. Sin embargo, otras fuentes no le dan este nombre, sino que se conocía como Belsasar, y el padre de este sería Nabonido. Aquí Nabonido, que era el legítimo rey, no se encontraba en Babilonia, sino que había emprendido un viaje para solucionar unos asuntos y así deja de regente de la ciudad a su hijo. Esto se encuentra mejor explicado en las crónicas de Nabonido. Se dice que cuando Ciro intentó cruzar el río, que era navegable, uno de sus caballos sagrados saltó a él y se ahogó. Y Ciro jura que hasta las mujeres lo atravesarán sin mojarse las rodillas. Por ello, a este río, el río Gindes, lo divide en 360 canales y llega a pasar sin ningún problema. Y justo luego de esto, los babilonios presentan batalla para terminar por resguardarse en su ciudad. O sea, se presentan y luego se retiran, se esconden en sus muros. Luego, tal como lo hizo la reina Nitocris, Ciro disminuye el cauce del Éufrates y avanza sin ningún problema. Y los babilonios de la parte central no se dieron cuenta de lo que acababa de acontecer. Y aquí hay una serie de incógnitas e incongruencias entre varios historiadores, porque mientras unos dicen que los babilonios sí llegaron a presentar resistencia, otros dicen que fue algo sorpresa. En la Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel se relata que una mano se aparece en medio de una fiesta organizada por Belsasar y escribe unas palabras que nadie logra interpretar. Belsasar dice que aquel que las interprete será la tercera persona más poderosa del reino. Y surge la pregunta, ¿y por qué no el segundo? Porque recordemos que el verdadero rey estaba fuera, siendo este el primero más importante, y su hijo, siendo el regente, sería el segundo. Y aunque la Biblia no explica esto del viaje de Nabonido, lo tiene presente. Por eso resulta un dato bastante interesante. También es interesante porque, por ejemplo, en la Biblia no muestran un tipo de resistencia, ya que ellos se encontraban en un festín. Sin embargo, Heródoto dice que sí hubo un enfrentamiento. Heródoto habla un poco de las riquezas de la ciudad y cómo funcionaban los sistemas de ríos y entre otras cosas, y trae a la memoria una serie de costumbres que él considera sabias o infames. Para Heródoto, una costumbre sabia, por ejemplo, era esta, para él. Una vez al año, un grupo de doncellas en edad para casarse eran rodeadas por una multitud de hombres. Un pregonero vendía a dichas mujeres, iniciando por la más hermosa y así sucesivamente. Aquí va a sonar algo mal lo que voy a decir. Los plebeyos se conformaban con las mujeres más feas y además recibían dinero por ello, y se la llevaba aquel que pidiese menos dinero. Entonces el dinero que recibían las mujeres hermosas, por así decirlo, porque en sí no las recibían ellos, lo recibía el pregonero, era para pagarles a los que se llevaban a las otras mujeres. Heródoto creo que considera esta vaina muy sabia porque así le permitía a todas las mujeres casarse. Sin embargo, hay un problema más adelante. Tampoco nadie podía poner a su hija con quien quisiera, nadie la podía casar, tenía que todas pasar por lo mismo. O incluso, digamos, si alguien deseaba casarse también podía comprar a una mujer de otra aldea. Incluso si se llegaba a ver en la necesidad, un padre de familia podía poner en prostitución a su hija. Una costumbre que Heródoto considera muy buena era que los enfermos eran sacados a las plazas y nadie podía pasar de largo y debía preguntarle a estos hombres y mujeres sobre el mal que los aquejaba, ya que como no había médicos, los transeúntes podían proporcionar un tratamiento según su experiencia. Entonces decía, me duele la espalda, entonces de pronto alguien más tenía ese dolor o lo tuvo y le dice a esta persona, yo hice esto, me ayudó, deberías probarlo. Era como compartir la información.
Y hubo otro tipo de costumbres que ya para Heródoto no eran de mucho agrado. Por ejemplo, en el templo, toda mujer natural del país tenía que ir a él, que era el templo de Afrodita, y unirse con un forastero. Este lógicamente le ofrecía algo de dinero, el cual era aceptado sin importar la cantidad porque era dinero sagrado. El problema es que las mujeres hermosas pues se iban rápido, pero las mujeres poco dotadas de hermosura y belleza física podían durar años ahí. Y la cuestión es que tenían que pasar primero esta prueba para luego ser vendidas y poder casarse. Y Ciro el Grande, que quería más y más, deseaba someter a los masagetas. Dicho pueblo era gobernado por una mujer cuyo nombre era Tomiris. Ciro llegó a pretender a esta mujer por el trono, y aquí Tomiris le envía una carta a Ciro donde los insta a retirarse y a dejar de hacer lo que estén haciendo. Los súbditos de Ciro le recomiendan retirarse y enfrentar a los masagetas en su territorio, todos menos uno, Creso el Lidio. Él le dice que si pierde, perderá también su imperio, porque le llevará y dará la batalla en su tierra. Y si gana, poco provecho va a tener de toda esta victoria, pero si se quedan y ganan, podrán anexar dicho territorio a sus dominios. Se dice que Ciro tuvo un sueño con el hijo de Histapes, uno de los aqueménidas cuyo nombre era Darío. Se dice que en el sueño, este muchacho se elevaba al cielo con unas alas y la sombra de estas alas cubrían Asia y Europa. Ciro medita sobre esto y habla con Histaspes al respecto y le pide que haga lo que tenga que hacer. Y a pesar de lo dispuesto que estaba Histaspes al cumplir con su deber, los dioses ya tenían trazado el destino de Ciro. El plan de Creso era avanzar y luego retroceder, dejando atrás, por así decirlo, a los soldados de menor valor, junto con un gran banquete que no se reservaba absolutamente nada porque tenían las mayores delicias de Persia. Estos soldados que se quedaron resultaron siendo masacrados por los masagetas, y luego estos disfrutarían de las delicias persas, al punto de quedar tan llenos y tan ebrios que se dormirían en pleno campo de batalla. Aquí serían asesinados por los persas, y el hijo de Tomiris, quien comandaba todo, era capturado vivo. Tomiris le pide a Ciro que libere a su hijo y que se retire. Sin embargo, Ciro se mantiene, e incluso con una altivez dice: yo por qué me voy a ir. Espargapises, que era el hijo de Tomiris, se encuentra encadenado y pide que le liberen las manos. Es tanta la desgracia que lo invade que termina suicidándose. Luego Tomiris, con un dolor de madre, une al resto de su ejército, dando la batalla más feroz que Ciro haya tenido. Ningún ejército quiso ceder. El resultado, muchas bajas, entre ellas Ciro el Grande. Se dice que Tomiris llenó un odre de sangre humana y buscó el cuerpo de Ciro y metió la cabeza de este allí mientras le decía: aunque yo vivo y he vencido en batalla, me has perdido a coger con engaño a mi hijo, pero yo te saciaré de sangre tal como te amenacé. Esto porque cuando la mujer le pidió que se marchase y le pidió a su hijo de vuelta, lo amenazó que si no lo hacía, terminaría hastiado de sangre. Heródoto dice que hubo más historias sobre Ciro, pero que esta fue la que le pareció más fidedigna. Y así concluye el primer libro, por nombre Clío, de Heródoto, el padre de la historia, mostrándonos la ascensión de uno de los imperios más importantes de la historia, el imperio persa. Así que seguiremos tratando lo que viene, intentando rescatar lo que a mi parecer es lo más relevante. Recuerden que pueden seguir a La Pajarilla Podcast en las redes sociales y dar su apoyo, así como también la suscripción a Spotify y YouTube, o ambas, y estaría muy agradecido, ¿cómo no? Así que nada, Kalimera, Kalispera, Kalinipta. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.